Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy, pues, tenemos un monográfico de los Cuatro Fantásticos y nada mejor que contar con cuatro personas en este vuelo. Como siempre, una de ellas, el gran comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? Hola Pablo, pues efectivamente sabes que es de nuestros debes, ¿no? Que tenemos nuestra lista de debes pendientes y de dedicarle un programa a la familia principal y fundamental de la Marvel moderna, pues era algo que teníamos que hacer tarde o temprano y ha tocado hoy, o sea que con muchas ganas. Eso es. Y bueno, hoy tenemos a un par de invitados, de los que aquí se suben al avión con facilidad. Uno de ellos reincidente, Sergio Leal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, gente, tripulación. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, y aquí un debutante en el programa regular, aunque ya ha pasado por nuestro escala, que es Miguel Martín, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo, sobre todo gracias a Manuel y a Pablo, y aquí encantado de hablar de la primera familia. O sea, te das cuenta que las escalas es como si fuera el filial en la cantera, ¿no? Entonces hemos subido al jugador de la cantera al primer equipo para que, para que vaya cogiendo minutos. Vuelo 616 promesa. Ahí. Sí. Y podríamos comentar que nos hemos asignado cada uno una de las personalidades de los Cuatro Fantásticos y podríamos justificar nuestra elección. De hecho, debería empezar Sergio, que es el que lo tenía más claro. Sergio, ¿por qué quieres representar a Red Richard, Mr. Fantástico? Vamos a ver. Bueno, yo tengo, la verdad es que me podía contar batallitas y tal. Los primeros cómics que tuve en mi vida fueron de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? No quiero contar la historia entera, pero em, como yo creo que le debió pasar a todo el mundo, que empecé enamorándome de la cosa, que es como el más espectacular, y luego fui pasando y al final acabé en Reed, que es el tipo que soluciona todos los problemas en esta familia. Y bueno, no sé, siempre es como que ya le tengo un gusto especial a ese personaje. Solucionó todos los problemas en esta familia y en el universo y en el multiverso y en el infinito más allá. Es el que lo Bueno, resuelve todo. es también el que los crea muchas veces, así que menos, ¿no? Totalmente. ¿Vale? Pablo, la verdad, no lo ha elegido con demasiada ímpetu. Se ha quedado un poco con los que quedaban, pero finalmente ha Sí. adoptado la personalidad de Ben Green, la cosa de ojos azules. Pablo, explícanos, Hombre, es que ¿cómo te sientes identificado con la cosa? Hombre, es que a mí me encanta John Carpenter, todos lo sabéis, ¿no? Tuvo que meterla. Puede ser que Y seas duro por fuera y blandito por dentro, Pablo. todo esponjoso, por supuesto. Pero bueno, me encanta un personaje que lo confunden a diario con Hulk, la gente que no tiene ni puñetera idea, ¿vale? Y nada, bueno, ahí yo como soy también novato con estas cuestiones, pues me quedo con el sobrero. Muy bien. Miguel, yo creo que la ha cogido con bastantes ganas a Torcha Humana. Miguel, Mm, ¿tienes algo que declarar en este sentido? A ver, vengo del equipo vuelo 616B. Soy el chaval joven y necesitaba ser el miembro joven de los Cuatro Fantásticos. Vuelo y me prendo en llamas. Eso para un chaval es lo más Ojo, necesario. ojo que va caliente, Miguel, ¿eh? Mucho cuidado con él. Va de sábado por la noche. Y yo me he quedado con la primera denominadamente chica invisible, después mujer invisible, Sue Storm, que en realidad es la auténtica líder de este equipo, lo siento serio, pero eso está clarísimo, sobre todo y afortunadamente por los autores modernos que se hicieron cargo de este personaje y dejaron de hacerla ser una chica florero a darle una personalidad potentísima que me tiene absolutamente enamorado y ya hablaremos más tranquilamente de ello en el programa. O sea que este es nuestro reparto, Pablo. Ya, pues ya tenemos cada uno nuestras cartas en juego. Pues ahora lo que nos toca es hacer un repasito por esas obras que nos van a traer hoy a hablar de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho en el programa anterior, teníamos tres obras. El Lobo a las puertas y Círculos cerrados
como las dos obras principales, ¿no? Y de postre, para quien quiera, pues vamos a hablar de Toda una vida. Así que, si os parece, empezamos el club Un de pequeño lectura. disclaimer, un pequeño disclaimer antes, Pablo, sobre la Sí, lección. Yo creo que es necesario, porque yo creo que ya veo venir a la gente con las antorchas. La tapa de Lee Kirby, la tapa original, no la habéis incluido. O la tapa de John Byrne. Bueno, que soy gran amante de la tapa de Byrne. Pero como sabéis, en este programa yo elijo los cómics para que le gusten a Pablo. Así de claro. Y yo sé que a Pablo, o por lo menos, apuesto a que le va a gustar estos más que las etapas más clásicas, que ya hemos vivido experimentos con Secret War y demás, y Guanteletes del Infinito. Y entonces, con el mismo espíritu, buscando puntos de entrada, pero puntos de entrada más conceptuales y con obras un poco más modernas. Pero, por supuesto, y después lo volveré a incidir, no hay mejor etapa de los Cuatro Fantásticos que la de George Vine, y eso que ya quede dicho antes de empezar, por mi parte. ¿Vale? Y ahora sí, Pablo, si quieres podemos meter la cortinilla y empezamos. bueno, pues ya estamos aquí en zona sin spoilers del club de lectura, por supuesto. Y venga, vamos con la primera ficha Sí, del... vamos a primero también decir, aunque efectivamente vamos a pasar a la ficha, el porqué, ¿no?, de estas dos Ah, obras, por lo cierto. menos como yo lo he pensado. Siempre, como sabéis, vamos buscando puntos de entrada. Entonces, en este caso, más que argumentalmente, y saliendo un poquito de la continuidad y todo lo que esto nos conlleva de dificultad para los que quieran introducirse, yo pensé en dos cómics que representaran facetas características de estos personajes y también que a su vez fueran fácilmente digeribles en un formato más o menos autoconclusivo dentro de las series regulares y que a la vez todo esto metido en una costelera fueran cómics que pudiésemos encontrar fácilmente en nuestras estanterías si quisiéramos ir ahora mismo a comprarlo en la librería. Entonces, en primer lugar, una de las facetas que me ha parecido más reseñable y que además fue la que salvó, según relata o relataba Stan Lee, a la Marvel actual, fue la etapa familiar de esta familia, ¿no?, como su nombre indica, que fue en aquellos años 60, como él cuenta, a punto de colgar ya el mono de trabajo, retirarse de esto, un fracaso, y parece que le animó su mujer a hacer una historia como él quería, que era haciendo una historia tipo novela, culebrón, ¿no? Que ya después vimos viendo cómo también se trabajó en posteriores personajes como Spiderman, Los Vengadores, por supuesto, pero empezó con los Cuatro Fantásticos y dice, vamos a hacer una historia de superhéroes, pero donde haya problemas cotidianos, conflictos familiares, que se les dé peso a las relaciones, al diálogo, más allá que a las tortas, ¿no? Como dice la cosa, ¿no?, en la hora de las tortas. Que cuando rompe esa línea de soap opera y empiezan las tortas, ¿no? Entonces, en ese caso, y buscando una obra que representara, y con estas características que decíamos antes, esto, en mi humilde opinión, he elegido El Lobo a las Puertas, que además se ha publicado recientemente en los formatos Marvel más Huff, por lo que es bastante encontrable. Y hay que decir que esta obra corresponde a los autores Roberto Aguirre Sacasa y al guión, y en el dibujo a Steve McNiven, amado y odiado a partes iguales por el fandom comiquero. Ya nos diréis aquí los compañeros vuestra opinión. Roberto Aguirre Sacasa, yo antes de llegar a este Mahaf ya lo había leído en Cuatro Fantásticos y es el autor al que le daban como la serie B, ¿no? No sé si eso lo hemos hablado alguna vez, Pablo, yo creo que sí. En paralelo puede haber en el mercado, eso pasa con Spider-Man, pasa con Batman muchísimo, que está la serie Batman, digamos, y después hay otras series que salen a la vez mensualmente, pero que llevan otros autores, todo metido en continuidad, mágicamente, pero que van contándote historias en paralelo
de los mismos personajes en el mismo hilo argumental, pero con otros autores. Y a Roberto Aguirre Sacasa siempre ha estado como en la serie B, para precisamente hacer más hincapié en esta parte más familiar. Y concretamente le dieron la confianza en el lanzamiento de la, digamos, subserie dentro de la línea Marvel Knights, Pablo, que también creo que la comentamos en su tiempo, que era una de estas apuestas NBC replicadas de buscar un formato más adulto o intentar sacarle un poco de continuidad, aunque en este caso no, está metido en continuidad, y le encargaron esta obra, que en este tomo se compone de 7 números. 7 números que en realidad son 2 arcos. El arco El Lobo a las Puertas, que nos ocupa 4 capítulos y que para mí realmente es el arco fundamental sobre el que vamos a hablar hoy y el que representa más esto. Y después otro arco de 3 números, de Pine Barrens, que no me acuerdo esto en español cómo era, no me acuerdo, que es una historieta que ya continúa lo otro, continuista, pero viaje a los Pine Barrens, ¿vale? Era en español. Pine Barrens en un lugar. Y es continuista con lo otro, pero bueno, ya un poquito más fantástico, tampoco está mal, es divertida, pero no sería, digamos, el arco por el que yo he elegido este tomo, sino por la primera parte del tomo. Esto, ¿cuándo se publicó? Se publicó entre abril 2004 y septiembre 2004, ¿vale? Entonces estamos en los 2000, en las obras de los 2000, esta etapa comandada, entre otros, por Bendis, ¿no? Con sus Vengadores, eh, habiendo tomado, digamos, o intentando retomar el protagonismo de los Vengadores. Los Cuatro Fantásticos, concretamente, muchos años, a pesar de que los Vengadores era el grupo donde supuestamente se reunían los personajes principales, no fue así como nacieron los Vengadores. De hecho, los Vengadores nacieron uniendo a todos los personajes que menos vendían de Marvel, curiosamente. Y de todas las series de Marvel en continuidad, los Cuatro Fantásticos era la que marcaba precisamente un poquito la línea argumental principal, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en determinados momentos de la vida esto no ha ocurrido así y han ido perdiendo importancia y peso, ¿vale? Entonces, en esa época de Bendy, realmente, yo no sé, mis compañeros qué opinarán, creo que no tenían el peso que han tenido en otras épocas, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que como ficha técnica ya estamos, ya, por favor, podéis ir interviniendo. Miguel ha levantado el dedito educadamente. Sí, Sí, Miguel. solo un apunte respecto a ese traslado de poder de los Cuatro Fantásticos hacia los Vengadores de Bendy. Se da principalmente porque, como algunos de nuestros oyentes sabrán, en los años 90 Marvel entra en bancarrota o casi en bancarrota y lo salva vendiendo derechos cinematográficos y televisivos. Vende a Fox los derechos televisivos y cinematográficos de Los Cuatro Fantásticos y X-Men, entre otros, pero no vende los de los Vengadores. Y ya, con una visión muy a largo plazo, eso pasa en el mundo del cómic moderno, desde la editorial Joe Quesada o Bill Gemas, no sé quién era el que estaba en editor en jefe, intenta potenciar más la colección de los Vengadores, porque claro, iba a retroalimentarse con los posibles productos cinematográficos en caso de que los hubiese. Por eso en ese momento vemos cómo los Cuatro Fantásticos dejan de ser el eje central por el que se organiza todo el universo 616. Correcto. Y además añado que, digamos que intentan remendar la filosofía del equipo. Igual que he dicho que en su principio para los Vengadores se escogieron a los personajes menos importantes, menos relevantes. En ese momento no. Bendy hace un trabajo, para mí, que no aporta valor, o por lo menos no supo trabajar los mimbres, porque dice, ahora voy a llevar a los personajes importantes de verdad. Y metió a Spider-Man, y metió a Lobezno, metió a los que a él le gustaban, que eran Luke Cage y demás. Y bueno, yo creo que es una opinión generalizada que estos personajes potentes no brillaron
en esa configuración, y precisamente los que brillaron fueran los más desconocidos de nuevo, que eran los que él quiso cuidar y querer, como Luke Cage, Jessica Jones y demás, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco, pero por contextualizar, efectivamente estamos hablando de un cómic de una época en la que los Cuatro Fantásticos perdieron peso. También ocurrió, acordémonos, de darle mucho peso a los Inhumanos con respecto a los Los X-Men mutantes. para igualmente contrarrestar el tema de los derechos. Unas cosas que a nosotros, aquí que lo que queremos hablar de cómic, nos importa poco, pero que efectivamente acaba influyendo en las decisiones editoriales y en los estrenos que van saliendo. Me ha faltado una cosa de la ficha técnica, por darlo ya rubricado ya de verdad. Abrimos que lo que siempre hacemos de leerla, si no es oficial, para que aquellos que nos estén escuchando y no sepan de qué cómic estamos hablando, pues tengan una idea. Dice así: los Cuatro Fantásticos son héroes adorados por todos, venerados por sus compañeros de la comunidad superheroica y capaces de conseguir lo imposible. Pero cuando cierta enmienda en el Congreso y un contable sin escrúpulos provoquen que los 4F tengan que declararse en bancarrota, Red y Sue, Richard, Ben y Sue Richards, Johnny Storr y Ben Green deberán comenzar una nueva y desconcertante aventura, la de encontrar trabajo. Fíjate. A veces las tareas más mundanas son también las más heroicas. Descubre esta aventura de enfoque humanista, ilustrada por la superestrella, añadan aquí Steve McNiven, para darle bombo y platillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí va lo que decíamos, ¿no? Vamos a enfrentar a unos superhéroes a problemas cotidianos, ¿no? La paternidad, pagar facturas, encontrar trabajo, etcétera, ¿no? Es de lo que nos habla este cómic. Y después veremos en el siguiente cómic, después hablaremos en la siguiente ficha técnica. Vamos primero a hablar de otras facetas más características, como es la ciencia ficción, los viajes espaciales, las otras dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, si queréis, podemos empezar a hablar un poquito de opinión sobre esta obra. ¿Quién se quiere lanzar? Quizás Sergio o Pablo, que por ahora no han comentado nada. No, hombre, si te parece, bueno, es una obra que a mí me huele mucho al Born Again de Daredevil, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, en el sentido de te vas a lo mundano, a alguien que tiene que reinventarse, que está abajo del todo, ¿no? Y tiene que salir, evidentemente salvando las distancias. No sé si por época, digamos, están cerca o no las dos obras y puede ser como una especie de... No, ¿no? No, Vale. realmente no. Yo te digo exactamente de qué año es Born Again. Boragay es de 1986, si Bueno, es no verdad. logro equivocarme. Correcto, Y este 1986. es de 2008, 2007, 2008. Pero Pero entiendo el ejercicio que comenta Pablo lo entiendo. 2004, Sí, Vamos a, 2004. sí. o como con Superman, ¿no? Vamos a despojarle de todos sus poderes y vamos a Mm, ofrecer un nuevo viaje de crecimiento, ¿no? En este caso, exacto. ¿no? Entonces, enfrentarse a la realidad sin los superpoderes, ¿no? En el momento en el que ya, bueno, que además incluso te encuentras con el caso, ¿no? Ya que tengo yo a mi personaje a la cosa, ¿no? Que, que es un trabajador que hace quedar mal a los demás. Porque si tú trabajas por 20 o mejor que un tractor, ¿sabes? Pues oye, que está haciendo quedar mal a los demás, ¿no? Para un Y poco. ¿Qué le ¿qué? dicen? Que pare, le Eso dicen, que dice que pare, que pare. para un Sí, sí. poco. Eso se dice, vamos, dicen los rumores que se lo dicen a un funcionario cuando llega joven a su puesto y quiere hacer muchas cosas. Y dicen, Mm. baja un poquito, ¿eh? Dicen por Hombre, ahí, ¿eh? sí, hombre, ya aquí hay un funcionario de 4, ¿verdad? Que soy yo. Pero bien, te dice, desayuna más y trabaja menos, ¿no? Y bueno, sí que estoy contigo que es el primer arco de la obra es el que realmente pues tiene su chicha. La segunda parte pues es cuatro superhéroes que pretenden ser personas normales se van de camping un fin de semana, ¿no? Y Sí. suceden cosas relacionadas con su conocimiento y sus habilidades, ¿no? Y bueno, no pasa mucho más allá de eso, ¿no? Y sí que a mí la primera parte, evidentemente, sí, vamos, ya sabéis que a mí, pues lo cósmico, por ejemplo, no me termina de enganchar, ¿no? Y de eso ya hablaré o hablaré poco en la segunda obra, ¿no?
Pero bueno, sí que es el tipo de obra que a mí me gusta, porque bueno, le saca de la zona de confort, ves cosas más originales, además está más o menos pues, bien contextualizada, autocontenida, en ese sentido, bien. No es de las obras a lo mejor que de inicio, es decir, para saber quiénes son, como hemos hablado otras veces, los Cuatro Fantásticos, pues no tiene una información muy allá, pero sí que bueno, que es una historia que sí es autocontenida y que a mí el primer arco sí me ha gustado. Yo intuía que te iba a gustar y efectivamente tampoco es que digamos que es la octava maravilla, ¿no? Que No, no se puede decir que es un cómic imprescindible, pero sí que me parecía que de lo que hay en el mercado, para que tú pudieras paladear la parte mundana y cotidiana, creo que era lo más asequible. No era fácil, ¿eh? Le tuvimos bastante vuelta, hablé con colegas, porque no era fácil encontrar una obra de los Cuatro Fantásticos que pudiésemos traer aquí, porque tampoco vamos a decir, venga, la etapa de Vine, porque eso, vamos, tú me dices que no, porque son una pecha de números, no puede ser, ni la de Hitman. Son etapas muy largas y era muy difícil encontrar algo condensadito para poder disfrutar, ¿no? Pero bueno, el lore de los personajes, si tú te los conocías, a ver, los sí, hombre. poderes ya lo conoces, además lo habías visto en la Secret War, entonces tampoco es que te haya, no creo que te haya faltado información para No, no, disfrutar de la obra, ¿no? no, al final eso, son personajes fáciles de entender en ese sentido, ¿no? Y luego también, hombre, complementando, ya aproveché y me leí me he leído las 3 horas, ¿no? Con lo cual, con toda una vida también sí tienes un recorrido bastante interesante y que complementa bien todo ese background, que a lo mejor en esta obra no lo tienes, pero sí que con No, toda una vida sí. no hablaremos de eso. Vamos, ya que tú has nombrado un caso, vamos a decir un poquito a qué se intenta dedicar cada uno, ¿no? La cosa, pues intenta aprovechar su fuerza para la obra. Johnny Storm quiere recuperar su carrera de estrella, ¿no? Del cine y demás. Eh, Esta obra te brinda la oportunidad, que, como decía yo en la presentación, de que hayas podido ver una Sue Storm poderosa, no arrinconada, cuando ella decide ser madre y trabajadora y ir a una escuela y plantarle cara a unos chulitos. Y creo que, no sé si has disfrutado de esas viñetas, pero me parecen bastante chulas y que representan bien a la nueva Sue Storm. Y Mm, después Mr. Fantástico pues sigue como decía antes Miguel, ¿no? En encontrar una solución para el problema y tiene sobre todo unas viñetas muy destacables mm, representando lo que es un superhéroe cuando se enfrenta, ya si queréis hablamos en spoiler con un poquito más de detalle, pero cuando se enfrenta a intentar resolver un problema, en este caso, de una persona que se quiere suicidar. Y creo que en este caso la obra sí que alcanza unas cotas muy altas porque ese diálogo es de una extrema calidad, en mi opinión personal, ¿no? Y creo que representa un poco lo que queremos, esperamos de un superhéroe, ¿no? Miguel, Sergio, ¿a cuál se lanza? Bueno, me permito, ¿eh? Eh, a mí me sucede, según me ibais hablando, yo creo que sucede como con Spider-Man, que hay personajes que son más sencillos de recomendar obras autocontenidas y otros que son más complicados, como pasa con Spider-Man o los Cuatro Fantásticos, porque sobre todo han tenido etapas largas y esas etapas a veces son, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos de John Byrne, pues están recopilados en 4 tochales inmensos y son más de 100 números, son complicados. Y justo las obras que trajiste, Manuel, pues son más autocontenidas y son más sencillas como de leer y hacerte una idea. Y yo creo que esta es la parte que me parece más interesante de Lobo a las Puertas, es que vuelven un poco a la esencia original. Si lees los primeros números de Lee Kirby, eh, tratan más de problemas entre ellos, ¿no? Ese tópico de héroes con pies de barro, ¿no? Problemas entre ellos que no de viajes espaciales y otras dimensiones, que evidentemente han tenido las dos etapas y hay etapas muy míticas y espectaculares con viajes a la zona negativa y cosas así, o como veríamos en Círculo, luego en Círculo Cerrado,
pero luego también tenían las peleas entre Johnny y Ben y los problemas familiares, porque al final, de alguna manera, los Cuatro Fantásticos no dejan de ser una familia con sus problemas, ¿no? Y con sus historias, y yo creo que eso es lo medular de estos personajes, que seguramente han tenido épocas donde han evolucionado más o menos, pero al final la base siempre fue esa. Entonces, a mí me ha gustado, me ha parecido entretenido, no me ha parecido muy espectacular. Bueno, el dibujo seguramente sí, a mí Steve McNiven, yo soy de su equipo, a mí sí que me gusta. Seguramente es un Steve McNiven como más verde, ¿no? Parece como que en épocas posteriores se le ve como más curtido, pero bueno, a mí la verdad es que sin ser una obra como muy grandilocuente, me gustó por ponerles en una tesitura distinta, ¿no? Por llevarles a sitios donde no los has visto antes. Entonces, bueno, me pareció Mira, de interesante. hecho, por complementar lo que has dicho, Sergio, según los propios extras que trae el cómic, creo que fue el primer trabajo de Steve McNiven en Marvel, ¿vale? Porque, como dicen aquí, Steve McNiven comenzó a trabajar para CrossGen Comics, para la que tuvo, entre otras cosas, Meridian. Al cierre de la editorial, McNiven se trasladó a Marvel, donde ilustró Marvel Knights 4, con texto de Roberto Aguirre Sacasa, y después Ultimate Secret. Después ya con Matt Miller ya se puso con Civil War, ¿vale? O sea, efectivamente, como tú bien has notado, es un trabajo más, no sé cómo denominarlo, inmaduro, ¿no? Porque a mí me gusta, está bastante bien, pero tú sí que le has notado que era un trabajo inicial con respecto a otros que le conocen, ¿no? Bueno, yo notaba dos cosas. Seguramente él se ve como va puliendo el estilo y en Civil War o luego, yo qué sé, en el viejo Logan tiene un estilo como más definido, y aquí también me sucedía como que me recordaba cosas como, supongo que son cosas de la época, como el entintado, el color de los Runaways. Es decir, que es como seguramente eran métodos de coloración más de los años 2000 y que se notan distintos, ¿eh? Pero bueno, no, a mí el estilo ya me convence, ¿eh? No, siendo distinto a lo que fue después, a mí me parece bastante chulo. Sí, Sí. el estilo, la verdad que el entintado es bastante particular porque incorpora sombras en las propias, en el propio coloreado, ¿no? Y bueno, le da bastante, juega bastante eso con la oscuridad, ¿no? Con las luces y sombras. Pero luego sí que es cierto que hay algunas, digamos, algunas escenas en las que todos reciben la misma luz, aunque estén en distinto plano, ¿no? Y eso a mí me genera una sensación de falta de realismo, ¿no? Eso ya es yo creo que es hilar muy fino. Pero, pero te encuentras pues personajes que Pero es están, cierto, pero es cierto, vamos, sí, sí, que están muy sombreados, ¿no? Y que sí que tienen una proyección de la luz muy determinada y cosas que están en segundo plano no tienen esa misma proyección, ¿no? Aún así, bueno, es un estilo muy realista, muy voluptuoso, ¿vale? Evidentemente ahí va a todo lo que puede y muy particular de los años 2000 seguramente. Miguel, toma la Sí, palabra. yo por complementar un poco lo que estaba diciendo Sergio, que ha puntualizado muy bien el tema de eso de héroes con pies de barro y la discusión como un eje central en las dinámicas de los Cuatro Fantásticos. Yo leyendo el cómic me recordó mucho a eso, a los primeros números de Stanley Kirby, que de hecho en uno de los correos es el propio Roy Thomas el que destaca esa discusión de los Cuatro Fantásticos en un número concreto, y por eso le gustan tanto esos personajes y por eso calaron tanto. En El Lobo a las Puertas yo creo que Roberto Aguirre da una vuelta de tuerca porque se permite hacer una cosa que se permite hacer en las grandes editoriales cuando es o bien una serie secundaria o bien una colección que va venida a menos. Y yo creo que también por eso ahí ha sacado la referencia Pablo con el tema de Bora Game, porque también Daredevil en ese momento era una colección venida a menos. Y entonces aquí se hace algo nuevo que no se viene haciendo en los números de la serie regular. A mí me gusta mucho y en concreto lo que se hacen en los primeros números de cómo cambian las dinámicas entre los cuatro integrantes, porque
Reed Richards, el genio, es el que siempre salva el día, aunque, como ya hemos dicho antes, los cree ese problema. Johnny Storr es el guay, el guaperas, el ligón, y pasa esto de quedarse en la calle y voilà. ¿Quiénes son los primeros que consiguen trabajo? Sue, que es la madre que saca a la familia hacia adelante, y el apestado, que es Ben Green. Entonces, es como, oye, en el contexto superheroico moláis mucho, pero esto es la realidad y ahora se invierten totalmente los roles. Vemos en una Ben Green que, de hecho, en los Cuatro Fantásticos originales, Ben Grimm era el piloto, el chico más que siempre se identifica con el pueblo y consigue, no sé si precisamente consigue un trabajo de obrero, no sé si hay algo de simbolismo ahí, y el tío está preocupado porque llegar tarde desde el descanso, súper responsable, y Johnny y Reed en ese momento se quedan bloqueados y hasta que no salen del bloqueo les cuesta. Y me gusta mucho cómo cambia esa dinámica y ves que los dos más populares se vuelven menos populares y florecen los otros dos. Así que me ha parecido 4 números muy aprovechables y muy bien elegida la obra para conocer esas dinámicas de los Cuatro Fantásticos. Aprovechando la referencia que ha hecho a los primeros números, hay un claro homenaje cuando recuperan, Pablo, este detalle son de los que te escapa, recuperan el personaje del cartero. El cartero de los Cuatro Fantásticos es un personaje secundario recurrente, ¿no? Que es Willy Lumpkin. Y le quiere dar incluso ya su presencia, su conversación, porque hay un claro homenaje. No quisiera tampoco dejar de comentar la segunda parte del arco, ya digo, es menos destacable, pero por ejemplo, para la persona a la que yo hoy represento yo bandera, también es importante porque no solo en el primer arco ponen en valor su personalidad, sino que en el segundo arco ponen en valor su poder. O sea, es un personaje muy poderoso que también ha ido evolucionando con los años. No solo es que se haga invisible, sino que controla digamos, los vacíos, es capaz de hacer formas en el vacío, de barreras, columnas. De hecho, se me están cayendo los cómics por aquí, no sé si estáis escuchando, consigue incluso hacer que alguien se eleve porque lo que le crea una superficie bajo los pies y es capaz de elevarlo, ¿no? Entonces, es un personaje que también, al menos en este segundo arco, nos sirve para ver cómo ha crecido también a nivel de poder y que son personajes femeninos muy poderosos. Si además ya lo compara, también lo juntas con Wanda Maximoff, Bruja Escarlata, con la Capitana Marvel y demás, pues vemos que hay un elenco femenino muy poderoso, que eso sí que lo han sabido plasmar en el universo Marvel cinematográfico y demás, y dándole mucho peso a estos personajes, ¿no? Que es importante también, ¿no? Entonces, bueno, creo que el cómic cumple el objetivo, creo que buscábamos. Yo era eso el temor, ¿no? Que ya hemos hecho el disclaimer de que alguien venga, oye, el primer programa de Vuelo 616, los Cuatro Fantásticos, y no, es que es muy difícil, a nuestros oyentes le pongo en ese ejercicio, muy difícil localizar algo autocontenido y representativo que no sea las etapas largas, sabiendo ya de partida que si te quieres meter de lleno de verdad, lo he dicho antes, léete los. Ha dicho antes Sergio 4 tomos de George Bay, correcto. Yo es que le añadiría el quinto, que es el de Hulka, porque la sensacional Hulka de Bay es casi el quinto tomo de esa serie. Y por supuesto también antes en el Entre Bambalinas hablábamos de la etapa de los 4F de Hitman, también muy recomendable. De hecho, hay gente que se acerca más a lo que son los Vengadores de Hitman, que es también un montón de tomos que van llevándote a diferentes eventos súper importantes, pero que la base de toda esa historia y el germen de esa historia lo cuenta Hitman en su etapa. Entonces, por favor, eso, ¿no? Que se entienda que respetamos y valoramos mucho esas etapas largas, pero para el formato de nuestro programa teníamos que buscar otras obras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os quedáis a gusto con esta parte sin spoiler del Lobo a las puertas. ¿Queréis comentar algo más en concreto de la segunda parte? Oye, una aventurilla disfrutable que también de un cómic que se espera
pues que te divierta. No sé si simplemente vas divertido y no la queréis reseñar o has desagradado, de hecho, y no la queréis mencionar. Pero bueno, es una aventurilla que también tiene sus puntos incluso cómicos, ¿no? Y sigue asentando las bases de las personalidades, ¿no? Pero bueno, es verdad que el arco destacador era el primero. ¿Queréis comentar algo más? Yo solo Sí, quiero di, apuntar Miguel. dos cosas brevemente, que es qué bueno es el número de... El cómic podrá ser entretenido, más entretenido, no podemos poner nota en general, pero en concreto el número de protagonizado por Reed Richards es buenísimo. Para mí es buenísimo. Maravilloso. Y luego lo curioso, ¿no? Que no sé si Pablo creo que estará de acuerdo conmigo, que cómo todo lo que nos gusta en los cómics de superhéroes cuando no tratan de temas tanto de superhéroes, ¿no? Hombre, Cuando se bajan un poco al suelo, ¿no? Y a la realidad. Eso es simplemente para los oyentes, antes de que pasen a la zona de spoiler de este cómic, es que merece la pena. Y además, en formato más económico, merece la pena si os gusta, si sois fan de Reed Richards, por ese número merece la pena. sí. Eso es un tema que ha salido muchas veces en este programa. La tan amada y odiada continuidad, porque es por lo menos la que me hizo engancharme, te enganchas al culebrón, pero después la que te genera más problemas. Y después está claro que encontramos las obras más llamativas, más brillantes, tanto en Marvel o DC, son las que se dan en universos paralelos o cosas muy autocontenidas. Bueno, pues es lo que tiene. Pero ya te digo, tiene tantas virtudes como defectos. Y después los autores, cuando tienen estas libertades, para no tener que estar encasillados de nuevo con la continuidad, de no permitírseles hacer ciertas cosas, y pueden, al final son creadores, ¿no? Y cuando le dan libertad creativa, pues brillan mucho, ¿no? Eso ya lo hemos vivido, ¿verdad, Pablo? En muchas ocasiones aquí en el programa. Pues, si os parece, pasamos entonces a la siguiente ficha técnica de la siguiente Perdón, obra, ¿de acuerdo? me dejáis que meto yo mi cucharada. Sí, Hablando claro. de Reed, Mete. claro, yo vengo, lo comentaba antes por encima, creo que el primer número que tuve yo en las manos de Marvel fue el 250 USA, que es un número contra Skrulls, que son la Patrulla X, con lo cual ya te mete en medio, es el número de John Byrne, ya te mete en medio de una lucha entre la Patrulla X y los Cuatro Fantásticos, es un número brillantísimo. Y en aquella época, sobre todo en toda la etapa de John Byrne, sucede que casi, lo que decía antes, casi todo lo resuelve Reed Richards, y en cambio da la sensación que al menos en dos de estos tomos que hablamos hoy, como que Reed está como muy obsesionado con sus historias y muy en la cabeza y poco en solucionarlo, ¿no? Y justamente si vienes de una época, al menos yo idealizaba a ese personaje como que siempre estaba muy centrado y siempre era capaz de desenredar los nudos y solucionar las cosas, y justamente tanto en el de Toda una vida como en este de Luego a las puertas, en vez de tender a la acción, tiende pues eso, a enmarañarse en su lío, ¿no? Seguramente el cerebro también se le hace nudos como el cuerpo, y de repente está muy liado, y destacar en este número, bueno, en este tomo, como que justamente yo he puesto muy en valor al personaje de Sue Storm, que justamente es como es la que tiene las cosas claras y la decidida, ¿no? Y cuando en la segunda historia hay el problema, es como la que coge el toro por los cuernos, ¿no? Y me da la sensación como que son como caras distintas de personajes que seguramente también los hacen más ricos, ¿no? En vez de ese personaje que lo solucione todo, pues que hay momentos donde realmente está en un segundo plano, y hay otros como que dan la cara por él, ¿no? Me pareció interesante que justo tanto en este como en Toda una vida él esté como liado en sus cábalas mentales, ¿no? Y me pareció Y, destacar. y no es un caso aislado. Su le ha tenido que plantar cara ya en muchas ocasiones de anclarlo a tierra y en eventos. Pablo, no sé si te acuerdas, en nuestro programa La Civil War, incluso eligen bandos diferentes. O sea, ya hay momentos que uno lo puede entender, como el razonamiento lógico y deshumanizado. También es cierto que en Civil War los autores, las obras aledañas creo que son más
están un poquito más equilibradas, ¿no? Y te permiten entender un poquito mejor todas las posiciones. Pero en la obra principal hace flaco favor a los fans de Red Richard y de Tony Stark, que es muy difícil que elijas bando si solo te lees la historia principal, porque se ven claramente como unos villanos, ¿no? Déspotas, ¿no? Ya si lees un poquito todo lo demás, que ya en nuestro programa, ¿te acuerdas, Pablo, que recomendamos expandirse un poquito más para entender más el evento? Te da lugar a empatizar un poco más. Pero y en algún otro evento más que no voy a decir porque no le hemos hecho programa, también se han enfrentado ambos personajes. Es el ancla a tierra de Red Richard, yo lo denominaría. Pero bueno, pasamos entonces a la siguiente. Adelante. Vamos allá. Pues la obra de la que vamos a hablar ahora se denomina Los Cuatro Fantásticos Círculo Cerrado y tiene el claim, digamos, el subtítulo Marvel Arts. Ahora hablaremos también un poco qué es esto. Se trata de una obra en la que es autor completo, un autor del que ya hemos hablado en diversas ocasiones en nuestro programa, como es Alex Ross. Pero nunca lo habíamos trabajado como guionista. De hecho, bueno, creo que no sé si no me atrevería a decir si es la primera. Yo quizá me atrevería a decir que es la primera, pero lo mismo viene alguien y dice, no, también hizo, pero vamos, en obras conocidas yo no le recuerdo papel como guionista. Y aquí lo tenemos como autor completo. Y este tomo que además es bastante novedoso dentro de las publicaciones de Panini aquí en España. Si intentamos ver exactamente el año de publicación, efectivamente incluso 2022 aquí en España y tanto 2022 también en Estados Unidos. Pues es importante para hablar de esto, de este concepto del Marvel Arts, que es como una línea en la que se ha querido hacer un enfoque más artístico, aún como su nombre indica, al formato cómic, ¿no? Entonces, ya el propio formato, valga la redundancia, del tomo, es un formato grande, más tipo europeo, viene con unas sobrecubiertas, con un desplegable maravilloso, a modo de, no sé cómo denominarlo, de infografía, a que esto me está haciendo un poco de jugada, intentando resumirte esta obra. Esta parte me recuerda mucho a un ejercicio que ya hizo Alex Ross, pero en este caso con Paul Dini, en los cómics que lanzó sobre Superman, Batman, Wonder Woman y Shazam, que curiosamente ha reeditado FC recientemente en un tomo único donde se recopila todo ese trabajo, maravilloso, por cierto, aprovecho para recomendar. También son como historias muy sueltas para disfrutar y conocer a los personajes fuera de la continuidad. Pero lo que quiero decir, sobre todo, en esta parte de ficha técnica del formato, es que es un formato donde se le da peso al arte, ¿vale? Entonces, es verdad que es un guión que ahora comentaremos, o sea, diríamos que no es una obra que destaque por el guión. Es una obra que lo que quiere, además, y lo que pretende es destacar por el arte. Y por eso eligen a Alex Ross. Y a mí, además, pues me parece que nuestro amigo Rafa Col, que nos escuchará, que tuvimos debate con copita de vino y cerveza en Banana Comics sobre este tema, pues él critica, me hubiera gustado que estuviera en el programa, se lo pedí, critica este guión y yo lo que le digo es que hay que permitirle a este señor Alex Ross que haga una obra como autor completo y hay que ser un poquito más considerado, pues si no es su especialidad, pues dejarle que haga un guión, que pueda disfrutar de tener una obra completa y aún así, aunque no sea un guión excepcional, lo hemos elegido porque representa una faceta de los Cuatro Fantásticos muy representativa, que es la parte de viajes espaciales, viajes a otras dimensiones, etcétera. Y además también en sí, como propio Miguel comentó de la otra obra, esta obra también homenajea a lo clásico. Me estoy mezclando la zona de opinión con ficha técnica, perdonadme, pero ya sigo con el hilo. Yo curiosamente leo muchas referencias a que esto es un homenaje a la época de Kirby. En mi opinión, no se parece
al dibujo de Kirby, sobre todo en el dinamismo que aplica Alex Ross en esta obra, en los contrapicados. No es precisamente una característica del dibujo de Kirby eso. Y sí que es un valor añadido para Alex Ross, en mi opinión, porque Alex Ross es un dibujante que siempre ha sido muy estático. De hecho, sobre todo lo que hace es más portadas. Y creo que en este cómic destaca por el dinamismo. Y después también destaca por una paleta de colores bastante excepcional. Ahora hablaremos y quiero escuchar vuestras opiniones. Pero bueno, vamos a leer la sinopsis para que la gente también se haga una idea de qué es lo que traemos aquí entre manos. Después de que un intruso aparezca en el edificio Baxter, los Cuatro Fantásticos se encuentran rodeados de un enjambre de parásitos. Proceden de la zona negativa y han llegado a la Tierra a través de un huésped humano. ¿Con qué propósito? ¿Quién está detrás de ello? La primera familia debe acudir a la zona negativa para averiguarlo. Marvel se enorgullece de presentar la primera obra de una nueva colección de gran formato en colaboración con Abraham Comic Arts, con el aclamado Alex Ross revisitando una historia clásica de Stan Lee y Jack Kirby. Nada es imposible, todo suele pasar. Y ahora remato yo la parte de opinión. Es que lo que a lo mejor confundo a lo mejor en las reseñas o en las opiniones es una obra que cronológicamente está enmarcada en la etapa de Lee Kirby. Y de hecho juega con la retrocontinuidad y coge personajes, eso Pablo también son de las cosas que tú... Bueno, esto se lo pierde todos, porque son personajes que no tuvieron importancia ninguna, pero él los ha rescatado y le ha dado un poco más de fondo y ha contado historias de continuación de estos villanos que tú has visto en el cómic, que estaban ahí como aquel torero de Daredevil, ¿te acuerdas, Pablo? Villanos que pasaban por allí, que no tenían mucho fondo, pero que ahora al error lo que ha hecho es hacer un trabajo. Esta obra en principio no sería considerada en continuidad, pero yo creo que puede meterse completamente en continuidad, porque yo creo que engancha bien. Lo que pasa es que trabaja con la retrocontinuidad y enmarca el trabajo en aquella época. De hecho, si no recuerdo mal, corregidme, ya en esta obra ya ha nacido su primer hijo, de los Cuatro Fantásticos, aunque no se ve en viñeta, pero sí se comenta, y está por ahí, está enmarcada en el tiempo en ese momento. Entonces se podría meter en continuidad, pero insistimos, yo creo que no es el objeto de esta obra. El objeto de esta obra es hacer un trabajo artístico especial dentro del mercado del cómic americano, y yo creo que también, como digo, es un propio homenaje a Alex Ross para que se pueda permitir el lujazo de hacer un cómic entero. Y ahora, por favor, me gustaría escuchar vuestras opiniones. Pablo, me toca. Bueno, Yo, además, sobre todo me interesa la parte de aproximación, ¿no? Aquí se te han presentado nuevos conceptos, ¿no? Como la zona sí, negativa, que es un concepto muy importante dentro de los Cuatro Fantásticos. El propio edificio Baxter es también un personaje, diría, de los cómics, y tú has podido ver ese tipo de... Digamos que con la otra obra complementamos todavía más el lore de los Cuatro Fantásticos y después el tema este de los viajes interdimensionales y las aventuras que se montan por ahí de exploración, ¿no? sí, Imagino que eso te lo ha cubierto. No sé hasta sí, qué punto. Pero bueno, evidentemente esta es una obra más tradicional, más cercana a lo que viene a ser los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y en ese sentido, bien, ya sabéis que a mí la parte cósmica o la zona negativa no había tenido contacto con ella todavía. Es más, si ¿no? no recuerdo mal, no se menciona que la zona negativa es la zona negativa hasta pasado un rato, ¿sabes? Es decir, que tú de repente... Bueno, sí tuviste un contacto, Pablo, pero muy fugaz. En Civil War, Red Richards construye una cárcel para todos los villanos Cierto. y rebeldes y los aloja en la zona negativa. Es como el vertedero particular, ¿sabes? Para no ocupar espacio en la Tierra, los mando para allá a la zona negativa, ¿no? Claro, y cuando se Pero sí, llene, pues movemos la ciudad a otro sitio, ¿no? Como Springfield. sí. En fin, no, que es eso, que está implícito, ¿no? A lo mejor para el que ya lo tenga más visto, pues no le resulta natural, pero bueno, eso es lo que me encuentro finalmente un poco en esta obra. El arte, los colores, parece que se lo ha pintado esto con una caja de Plasticor de 12. Me recuerda a la paleta de la EGA, ¿no? De los colores los videojuegos de 16 colores de los años 90.
Sí, de Y espectro, ¿no? Parece un cómic de espectro. sí, totalmente, ¿no? Que te encontrabas pues que con estos mimbres tengo que hacer una ilustración, ¿no? Y con 16 colores te tenía que apañar, ¿no? Bueno, la paleta la va cambiando de página a página, ¿no? Hay algunas que tienen hasta un toque collage, incluso. Eh, Otras un toque muy retro en el que no hay negros, ¿no? Las obras antiguas no se imprimían con el offset negro. Entonces los colores no son igualmente, no destacan igual, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras un poco un batiburrillo aquí que desde el punto de vista artístico, pues sí, pues tiene su historia. A mí no me apasiona, ¿no? Pero bueno, si estamos en un Marvel Arts en el que el artista pues saca algún concepto y gira en torno a ese concepto la obra, pues bueno, eh, yo ahí no encajo, ¿vale? Desde ese punto de vista, lo que yo te he comentado, o sea, o me has escuchado ahora y ahora te has dado cuenta, o leyéndolo, tú te has dado cuenta de la diferencia, digamos, a nivel narrativa visual, a nivel dinámica de Alex Ross en esta obra con respecto a la otra. ¿Te acuerdas que Alex Ross era un autor que fotografiaba a sus amigos y familias disfrazados y los pintaba, entonces eran muy estáticos? Y creo que aquí hace un ejercicio, o sea, de dinamismo, a mí me Sí, parece tiene además muy la relevante, distribución pero bueno. de algunas viñetas, ¿no? Que tienen que forman un abanico con un punto de fuga fuera del papel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues, tiene divisiones, algunas divisiones muy extrañas, extravagantes, ¿no? Que le aportan dinamismo a las escenas, ¿no? Pues Y yo yo creo que creo esa que extravagancia y, bueno, la paleta de colores en general, pero donde más loca es, digamos, la paleta de colores, donde más extravagancia se hace conceptualmente es donde está, cuando está en la zona negativa, para sí, generar ese momento psicotrópico que también era muy habitual, en serio, te invoco, cuando Steve Ditko, por ejemplo, hacía esas incursiones, ¿no? Con Doctor Extraño y personajes así, donde había que ir a mundos más allá de lo terráqueo, ¿no? Elecciones de colores así, formas, creo que también homenaje en algún sentido esa pero época. yo te diría, vamos, estoy aquí mirando las primeras viñetas cuando están en el apartamento, ¿no? Y lo que tiene, ya nos vamos a la CGA, ¿no? Que es la otra tarjeta que tenía 4 colores, ¿no? Con el cian, el amarillo y con 4 colores te hace, Sí, vamos, no, parece que los ha tirado a lo alto. no es que haya, no es que haya un cambio radical, te va haciendo el cuerpo, pero que digamos que Sí, explota, el experimento explota cuando llegas a la zona mm, negativa, ¿no? Que ahí sí. es donde ya Tiene, todo. en lo que es el color, tiene un efecto, sobre todo en la zona negativa, de saturación. Es decir, la saturación en blanco, ¿no? Cuando hay mucho, te buscan muchas escenas donde cuando es excesivamente luminoso, pues se va directamente, pega un blanco y tal, ¿no? Entonces, no sé, eso tiene sus recursos, va en la línea, a ver, no es que sea un cante, no, al revés. A ver, yo creo que es coherente, que el arte acompaña a la narrativa, tiene esa intención, ¿no? Ahora, bueno, no es mi gusto, ¿vale? Soy capaz de entenderlo, pero no de encantarme. Hasta lo puedo llegar a apreciar. O sea, entonces, bueno, es un estilo que no va demasiado conmigo, ¿no? Y luego, pues bueno, también eso se suma. A lo mejor el estilo hubiera pasado a un segundo plano si la narrativa, pues bueno, fuera otra que no sea la cósmica, ¿no? No nos vamos a la zona negativa, todas estas cosas tan estrambóticas, extravagantes y bueno, sin hacer spoiler, claro. Bueno, y yo por meter cucharada, yo tenía apuntada una palabra aquí que sería lisérgico, ¿no? Decías tú psicotrópico, porque es que la sensación, incluso me llegó a pasar a mí una cosa que es de parar y plantearme si es que había, porque lo que decías antes, Pablo, de que justo, digamos que cuando entra el intruso y de repente todo cambia de color, yo me planteaba, hombre, están en el edificio Baxter, es que mi cómic se ha imprimido mal, porque están en unos, digo, puede ser que es que les haya porque es verdad que tiene un tono que digo, uy, les ha faltado una pasada y aquí es, Sí, porque realmente, es que lo que dice son que las primeras
te iba a decir transparencia, que la costumbre del PowerPoint. Sí, ya. Las Eso se ha primeras, visto. las primeras páginas es que usan el color, el amarillo básico de los offset, el cian básico. Es decir, es que es por eso que tú dices, no, es que aquí se ha corrido, que solo tenía tinta uno de los rodillos, ¿no? Por eso, porque va a los colores ya básicos, incluso aquí estoy viendo el slam, ¿no? Y aparece en el rosa, ¿no? El magenta. Dice, aquí se les ha olvidado. Esto no le han echado tinta y entiendo lo que dice, ¿sabes? Dicho esto, yo creo que al final, un poco lo que decía Manuel, como que el arte, o sea, en vez de que la historia esté al servicio del arte, bueno, un poco sería eso, ¿no? Que la historia está al servicio del arte, que lo importante. Yo la primera aproximación que tuve a este cómic fue que antes de traer la edición en español de Panini, en una tienda de Barcelona muy grande, muy conocida, que es Norma, lo vi en un stand y claro, es que te atrae porque es, vamos, un arte súper espectacular, ¿eh? Y la verdad es que yo me quedo un poco con eso. Evidentemente, tanto el pelo de Sue como el hecho de que las rocas de la cosa no están del todo formadas, te hace, te trata de enseñar como que es una historia bastante antigua, bastante del principio, incluso los trajes, todo tiene como un tono retro, pero a mí la historia, siendo una historia pequeñita y sin tratar de ser como muy grandilocuente, me convenció bastante porque de alguna manera es como una pincelada de cuando los Cuatro Fantásticos se van de viaje, ¿a dónde van, no? En vez de irse de camping como en el otro número que es más mundano, claro, es que es tremendamente, es que es un viaje en pocas páginas, pero un viaje hasta los confines de la imaginación, ¿no? A mí la verdad es que el arte me gustó muchísimo y lo veo un poco más al servicio como de tenerlo yo llegas a la biblioteca, ¿no? Y de repente está ahí, en vez de estar metido entre tomos, lo tienes ahí en un aparador, porque es que la verdad es que a mí, o sea, el arte me encanta y es el típico, igual no sé si lo leería muchas veces, pero ojearlo me parece espectacular, no sé, a mí el arte del hombre este, de Alex Ross, me parece espectacular y yo creo que además en este está especialmente brillante. A mí la verdad es que me gustó mucho bueno, estoy deseando regalarlo, dejarlo porque es espectacular. Miguel. Yo tirando un poco de algo que creo que comentasteis Manuel y Pablo en un podcast en otro programa de Vuelo 616, que hicisteis referencia a eso, a las personas que les gustan el tipo de dibujo, el estilo de dibujo realista de Alex Ross y Gabriel Delotto, y a la gente que no, ¿no? Y creo que el problema que puede tener esta obra, que en cuanto al dibujo no voy a decir más porque es sublime, es que si afrontas una obra de Alex Ross queriéndote encontrar una historia que prime sobre el dibujo, no vas a poder disfrutar de esa obra. Yo voy a quitar momentáneamente el fondo porque así puedo mostrar un poco el cómic, y creo que si queremos mostrar Vale. cualquiera de nosotros el cómic, quitarlo brevemente y me apago y vuelvo a hacer luego otra vez Hombre. Johnny. Y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que los vuelos 616 que grabamos por Skype se publican en YouTube con imagen. Entonces, por esto, esto que acaba de hacer Miguel, que es un gesto hacia los que nos quieran ver las caras y puedan disfrutar de lo que estamos narrando con sus propios ojos. Así que venga, dale, Miguel. Sé lo que quieras. Y un ejemplo de portada de Alex Ross, y esto es lo que yo quiero reivindicar, es que a mí Alex Ross me encanta haciendo portadas. Y si Alex Ross saca un cómic, debería sacar un cómic sin bocadillo. O sea, es que esto es sublime. Es que es un dibujo sublime, pero ¿qué es lo que pasa? Y decía Manuel correctamente que aquí hace un esfuerzo por ser dinámico, por no ser estático, que eso es lo que a mí siempre me raya de Alex Ross y me rayó en Kingdom Come. Se están dando de tortas y no me da la sensación de que se dan de tortas. Y
Y en este cómic lo que me he dado cuenta, no me fijé antes en Kingdom Come, quizá porque tenía menos bagaje a la hora de leer cómic, es la ausencia de onomatopeyas. Pues probablemente eso ayude a lo que es la narración gráfica. No sé si os acordáis de esta viñeta, ¿vale? Para que os situéis, en la que dice, hay un personaje y dice, ¿quién es ese? Y dice, es lo que acabo de preguntar, y su dice, cuidado chico, está avanzando. Si te ves la viñeta, no tiene ninguna impresión de que esté avanzando. Entonces, vamos, a mí no me da la impresión de que esté avanzando. Entonces yo, este cómic, quizá para alguien que quiera una historia de los Cuatro Fantásticos y quiera entender más o menos la psicología de los integrantes del grupo, iría por la anterior, pero quien quiera saber del universo, de todos los elementos en su máxima expresión, de esa zona negativa, que ves la zona negativa y es chungo, es lo que decía ante Manuel y Sergio, de un poco disco, un poco esa dimensión oscura de disco. Este cómic es un mascafo, aunque no lo sea, aunque sea un Marvelar, y también es algo para tenerlo en la estantería apartadito y decir, mira qué chulo. Y puede ser que alguien que no le guste el tema de los cómics y tal, y sea poco lector, entre por el dibujo, ¿sabes? Alguien que sea neófito entre por el dibujo y luego diga, pues mira, es una historia sencillita, no me comió mucho la cabeza. Critican precisamente este cómic por eso, por una historia sencilla. Quizá no sé si es que Alex Ross la hace sencilla porque esa es su intención o porque no es un buen guionista. Yo me decanto porque esa es su intención y además la hace sencilla en el sentido de el marco cronológico que tiene, que las historias de los años 60 eran sencillas, no hay más. No hay giros enrevesados, no hay plot twist, que es igual que giro enrevesado, pero queda un poco Sí, más, sí. No, más... yo te Es cojo una la historia... palabra, Miguel. No sabemos si Alex Ross podría haber hecho un guión maravilloso. Eso será algo que podemos descubrir en el futuro. Pero él ha hecho una obra, tanto en retrocontinuidad como en el aspecto del En pelo el de su estilo. actor. La personalidad de los personajes es la de aquella época y es una obra para enmarcar en aquel momento. Entonces, es que en aquella época, como tú bien has dicho, los guiones eran sencillos. Sí, y creo que hay que juzgar a esta obra, que aunque salga en 2022, hay que juzgarla en un contexto a nivel de guión de los años 60. En un contexto gráfico es que Alex Ross, yo creo que ponlo donde tú quieras, que vas a tener un dibujazo siempre. Yo voy a decir dos cosas. Una es una tontería, pero lo hemos comentado antes de empezar, que yo he hablado con alguna gente y algunos me dan la razón y otros no. Que es que en algunas viñetas Alex Ross me parece Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, podéis buscarlo por ahí. Y ahí está Miguel enseñando ese y este. A ver, que no tengo todavía aquí. Giro del fondo La que mejor. sale aquí, la que sale aquí, yo vamos, no lo veo. Hay otros que me dicen que va, hombre, que va, pero yo lo he dicho y Miguel me ha dicho sí, es verdad. O sea que hay algunos que entendemos que se parece. Y ahora, voy a Totalmente. decir una cosa para hilar con la bola extra y avanzar, que es que de todos los elementos que Pablo ha conocido en estos dos cómics de los Cuatro Fantásticos, hay un elemento principal, fundamental, que no ha salido en estos cómics. Porque en esta obra, por ejemplo, hemos conocido a un villano clásico, que es Anilus, pero Anilus es un ser que poco tiene que destacar a nivel de personalidad. Maneja la horda, no tiene donde rascar, pero hay un personaje fundamental, que ¿cuál es, señores? Sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿no? Doctor Muerte. Ahí está, el Doctor Muerte, Doctor Doom. Entonces, esto se había quedado cojo y entonces dijimos, metemos bola extra. Bola extra y como además hicimos un programa más Russell, que es un autor que aquí en este programa queremos, ya hablamos en su programa de esta obra, que es Los Cuatro Fantásticos, toda una vida. Hay que meterla como bola extra porque realmente es un universo paralelo.
sea, lo que nos va a contar no es canónico. Entonces, a lo mejor no era la obra para decirle a Pablo, mira, Pablo, porque entonces de repente muere un personaje que no vamos a decir quién, y entonces Pablo dice, ¿qué pasa? Pero es porque es algo que está sacado fuera. Pero a la vez de que es algo que está sacado fuera, yo cuando la leí me parece que una vez tú habías sentado las bases, que era el ejercicio que yo te proponía con estas dos, ahora esta obra te iba a dar todo el lore que te faltaba y le vas a disfrutar mucho, que ahora quiero que me lo cuente, pero vamos a hacerle la ficha técnica. Los Cuatro Fantásticos Toda una Vida está publicada 100% Marvel HC, hardcover, por parte de Panini, aquí en España, y contiene los números Fantastic Four Life Story del 1 al 6, por el módico precio de 24 euros. Se hizo una obra previa, que es Spider-Man Toda una Vida, en la que ya se hacía un ejercicio similar con otro autor, con Chizarki, o como le queráis llamar vosotros, yo le digo Zarki, no sé cómo le decís vosotros, que en el que veíamos que se hacía un repaso por la... Esta la podríamos hacer un día, este programa, Pablo, te podría gustar. Se hace un repaso de la historia de Spider-Man por décadas y va viendo la historia de Spider-Man, pero con la gracia, en este caso, de que Spider-Man va envejeciendo, que eso es algo que no ocurre en el canon, ¿no? Pues se coge un poco esa idea base, pero hay diferencias en el enfoque, ahora lo podemos comentar, y además se lo dan a Mark Russell, que Mark Russell es un autor que ya sabemos que lo que va a brillar principalmente es en la crítica social, crítica política, en la sátira, y le dice, a ver qué hacemos con esto. Entonces, en la tradición de Spider-Man Toda una Vida llega una mirada a la historia de la primera familia Marvel contada como si hubiera transcurrido en tiempo real. En la trastienda de la Guerra Fría y la carrera espacial, un terrible accidente dota a los Cuatro Fantásticos de grandes poderes. Eso es canon. Un terrible secreto y lazos duraderos con la historia de su planeta. ¿Vale? Entonces, en este caso, guión Mark Russell y un espléndido dibujo, para mi opinión, de Ocean y Zaxe y Francesco Manna, que yo después estuve mirando más cositas de Sean y Zatke, porque a mí me gustó bastante su dibujo. Lo tenemos ya en la época Marvel más moderna, te lo puedes encontrar en Civil War 2, en Imposibles Vengadores, en Imperio Secreto, total. Le ha tocado una mala época a este magnífico dibujante para mi gusto. Y efectivamente hace ese ejercicio, pero vuelvo otra vez a invocar a Pablo como primera voz, porque es siempre el sujeto experimental de este programa, sabiendo que era una historia paralela y que lo que se contaba no era el canon, aunque hay muchas cosas que sí son canon. ¿Qué te ha parecido ya como triple tirabuzón de obra acompañando a las dos anteriores? Sí, evidentemente no tengo el diferencial para saber qué es lo que es cierto y bueno, qué es lo que no es canon en el universo 616 y qué es lo que sí lo es, ¿no? Pero sí que en ese sentido es una obra introductoria bastante interesante, que además es que lleva los eventos históricos desde el año 61, que empieza la historia, hasta la actualidad, pues van de la mano, ¿no? Entonces intenta pues sumar esa capa, no solo envejece los personajes, sino que por primera vez los llevan al tiempo real, ¿no? Eso lo hace muy bien Eh, Mark Russell, un tema que él domina bien la parte política y lo gestiona correctamente. eso es. Luego tú has mencionado la obra de Spider-Man Toda una Vida. Perdón. Sí que, salvando las distancias, si no recuerdo mal, puede ser en el tercer episodio que hablamos de Dinastía de M. Sí, Ahí envejecía el Capitán América. Si sí. no, Sí, sí. Y si no no, me y falla no es la la memoria. única vez, no es la única vez en la que le ha ocurrido. Ese recurso se ha reutilizado en varias ocasiones. Claro, entonces ese recurso, la vez anterior, en este humilde programa, pues apareció ahí en Dinastía de M, ya hace eh, casi 6 años, creo yo. Eh, bueno, la verdad que sí es una obra en ese sentido mucho más redonda, completa, de introducción, ¿no? Te pone en contexto. Que, Curiosamente de introducción, que es que no es una obra sí, pensada ¿no? Es para decir, eso. o que a mí me ha valido como introducción, ¿no? Entonces, bueno, sí que además con un arte que, bueno, correcto, que a mí me llama la atención, pero luego, bueno, tiene la capa, evidentemente, de Galactus, ¿no? Como la amenaza que está ahí todo el rato dando el coñazo.
que a mí, pues ya sabes que lo galáctico y Galactus me toca las narices, ¿no? Y bueno, hay un... Pero aquí el peso de Galactus es como en cualquier otra obra, es el peligro que se cierne sobre nosotros. A ti que te gusta el Oscar, Galactus aquí Sí, tiene ese papel. pero bueno, ahí es un poco pesado, ¿no? Aquí Reed Richards juega el papel de profesor loco, ¿no? Del que está chalado, tarado El y no que le ha hace hecho caso siempre. El que ha ni... hecho serio, perdón. Sí, pero aquí es que es flagrante, ¿no? Es decir, el que lo de Pedro y el Lobo hasta que al final viene, ¿no? Y nadie le hace ni caso, ¿no? Y cómo mezcla esa historia con la política, ¿no? Intentando no hacer spoilers, o digamos hacer lo mínimo posible, ¿no? Y bueno, toda esa pátina y la obsesión, la historia del Doctor Muerte, que aparece ahí bien detallada, ¿no? Y sus idas y venidas, y cómo se enfrenta, pero no con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Aquí sí que me parece que el personaje principal, para mí claramente, es Reed Richards. Es decir, que está desequilibrado, si bien en la primera obra, ¿no? En El Lobo a las Puertas, nos encontramos con una obra mucho más equilibrada para los cuatro personajes. Aquí, para mi gusto, pues va muy de la mano de Reed Richards, ¿no? Tan desequilibrada que hay un personaje que se desequilibra, que ya diremos después en zona con spoilers. De Habíamos las dicho que grandes de este no íbamos críticas a que, hacer spoiler, Manuel. bueno, entonces no lo diremos, pero que de las grandes críticas que tiene esta obra, porque a lo mejor cuando se acercan no están bien asesorados, o no han leído reseñas por ahí, es eso, que no saben entenderlo como un ejercicio fuera de lugar. Y entonces cuando un personaje se desequilibra, está hablando en metáfora, pues les da mucho coraje, sobre todo los que sean fan del personaje. Y también otra cosa que les da mucho coraje es que Galactus es algo que en el canon de Marvel ocurre muy pronto y aquí es el leitmotiv de toda la obra, pero yo creo, en mi entender, es un argumento bien usado que te sirve para hilar todo lo que quiere contar Mark Russell de lo que tú has denominado que viene el lobo. O sea, a mí lo que no me importa es el lobo, lo que me importa es el ver las personalidades, cómo van interaccionando los personajes a raíz de eso. Y el profesor loco, claro, es que aquí Ray Richard es un señor, a ver, respetado, pero entre comillas con respecto al canon, ¿no? O sea, no es un porque tú lo digas me lo creo, ¿no? En el canon, digamos que ha demostrado ya muchas cosas, han pasado muchas cosas, y entonces es el que va capitaneando, ¿no? Vamos, mi punto de vista. Aquí, pues, como diciendo, y dándole, y bueno, y la parte política que también maneja Russell, que es decir, bueno, tú dirás lo que tú quieras, pero a mí lo que me importa es esto, ¿no? Que ya vimos en el León Merqueade, ¿no? La obra de las que vimos creo que es la que más se acerca a este, ¿no? Con la parte política de Russell. Pero bueno, ya digo, a mí me gustó maravilloso, me emocionó bastante la obra, me gustó mucho y la disfruté. Y tenía la pieza especial de lo que te he dicho, Doctor Doom y la relación de Reed Richards con Doom. Eso es muy importante en el canon y creo que esta obra en ese sentido es disfrutable y no se ve alterada por ser un universo Mm. extraño que tú puedas haber conocido esa relación tan fundamental, ¿no? Tan fundamental como que en el futuro en otras obras, incluso la hija de Reed Richard tiene una relación con el Doctor Doom muy potente, ¿no? Es como es como el villano la figura del villano, que no sé qué otra referencia se te pueden venir en la cabeza es villano pero es cercano, ¿no? Y según el momento del tiempo parece un aliado, pero después me la cuela, es como va funcionando así, ¿no? Un Y político, ¿no? Valeria, si no recuerdo mal, es Valeria, la segunda hija, ¿en Mm. serio? Tal, se viste que sí. Valeria tiene a Doctor Doom como su tío, básicamente. Eh, y muchas veces en rebeldía, entiendo yo, con su padre, se acerca más a Víctor Von Doom en algunos casos, ¿no? O sea, ya estos son ideas de olla mías, interpretaciones. Pero bueno, que creo que era una pieza importante para rellenar todo el puzzle que te faltaba y darte más lore. Por tanto, entiendo que al final, entre las tres, y habiendo salvado el obstáculo de las grandes etapas, creo que sales con una idea
Sí, sí. completa, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Yo creo que hemos hecho una puesta en contexto, al menos por mi parte, ¿no? De novato, bastante completa, que ya, pues, oye, si aparecen si aparecen en otras obras, pues ya tengo mucha más información de contexto, que hasta ahora, pues, lo único que sabía era que era la hora de las tortas, ¿vale? Y poco más. Y entonces, pues bueno, yo creo que en eso ayuda bastante. Aquí aparece Silver Surfer, con lo cual todo el bagaje que tuvimos en su momento, pues lo he aprovechado también, ¿no? Y esa parte la tenía conectada. Y nada, yo creo que sí, la selección ha sido adecuada, ¿no? Para su propósito. Evidentemente hay cosas que me han gustado más, cosas que me han gustado menos, ya sabes. Y en ese sentido, pues te vuelvo a dar la enhorabuena por Yo te lo por la agradezco selección. porque ya sabe nuestro oyente que yo trabajo para ti, en este caso, para tu disfrute. Y ganar ese lore después te permite disfrutar de ciertas viñetas, comentarios, escenas que si tú no tienes esas personalidades bien asentadas. Yo, por ejemplo, hablando de la primera, aunque ahora volvamos, tú la escena de Red Richard en el rascacielos, ¿para ti eso fue potente o fue algo así? ¿Sabes A lo que mí te me quiero pasa decir? más, no sé, Te pasó un poco más desapercibido, ¿no? O claro, si tú ves una viñeta a su plantándole cara al marido, son cosas que si te falta ese contexto te pesan menos, pero que son claro, las típicas cosas que nosotros, Miguel, Sergio, leemos y pasa esa viñeta y decimos, toma, y te flipas todo, en un diálogo, ¿no? claro. Es que aquí Esa es la parte que te falta. para el que lo Pero bueno, escuche, nos escuche por primera vez o no sepa mucho el bagaje, mi conocimiento sobre los Cuatro Fantásticos, todo el lore que tengo es la mención de los Simpsons a los Fantastic Four, ¿no? Cuando le vende el cómic del Fantastic Four a Milhouse, ¿no? Y en vez de los Fantastic Four, ¿no? Pues ese es mi nivel. y las apariciones en los eventos, del cómic de eventos que hemos hecho en el programa. Sí, Faltaba un sí. programa dedicado y ahí lo tenemos. A ver, que Miguel y Sergio puedan hablar de toda una vida también, si se quieren quedar a gusto. Dale, dale. Yo voy a hablar y voy a terminar pronto, porque yo toda una vida no lo he leído precisamente ¿No? Era bola extra, porque, no eran deberes. sí, porque vi, bueno, me guié por los comentarios de internet, algunas veces caigo en ese pecado y evidentemente al lado de Spider-Man toda una vida lo ponía más regulero, ¿no? Le hace un flaco favor compararlo con ese cómic. Como curiosidad en toda una vida, de hecho, como no es el programa actual, pues podemos hablar un poco más sin tener miedo al spoiler. En toda una vida Richard también se lo pone fatal, ¿sabes? O sea, también envejece, porque todos los personajes envejecen, lo deja su Storm por Namor, está obsesionado con su responsabilidad por haber creado indirectamente al Doctor Muerte y también a Richard lo ponen fatal y de hecho con este programa pues me animaré a darle un vistazo a ese toda una vida de los Cuatro Fantásticos, claro que sí. Y respecto al tema de la progresión de Sue Storm, que nos flipa tanto porque en los primeros números de Kirby hay una viñeta y dice literal lo siguiente, vuelven de un viaje, Johnny Storm dice, ay, qué cansado estoy, Reed Richards dice, ay, qué cansado estoy, Ben Grimm no sé si se va a entrenar o no sé qué, y dice Sue Storm, yo voy a limpiar. Y le dice Reed Richards, no, pero es que eso no es lo mejor es lo siguiente, Reed Richards le dice, vale, pero hazlo en silencio. Entonces, Mira, ver Uh, cómo pasa a las obras que hemos comentado, tanto en Círculo Cerrado como en Lobo a las Puertas, donde su store es que es la más fuerte. Es que luego la analiza y es la más fuerte, tiene los poderes más desequilibrantes, ¿no? Pues entonces, contar con ese recorrido, ese bagaje, al final lo que hace es que como nos puede pasar a Manuel, Sergio y a mí, alguien que no tiene ese bagaje puede leerlo y parecerle guay, no parecerle guay, y nosotros quedamos como tontos cuando vemos simplemente una viñeta en la que se ha peleado con unos niños y nosotros nos quedamos, guau, como locos. Y me mira mi novio y me dice, ¿pero qué te pasa? Digo, no, es que Sue Storm ha dicho lo siguiente, ¿sabes? Y dice, ah, vale. Pues, y es me algo representa, muy... Miguel, me representa Gracias. en tu comentario. no, eso me recuerda a la primera vez que tuvimos contacto con los Cuatro Fantásticos, si no recuerdo mal fue en Secret Wars.
que aparecían ellos ahí pues con el coche volando, ¿no? Y la mención, la única conversación que tenía era sobre su pelo, ¿no? Mientras que los machos hablaban de cosas importantes y de tortas, pues no me acuerdo con qué otro personaje femenino se encuentran y era hablando del pelo, ¿no? La avispa es un personaje muy maltratado también en aquella época. Y Pero, yo adoro a Janet Van Dyne. Y fue muy maltratado. En serio. es que incluso no, tampoco por abrir melones con el tema de Secret Wars, es que yo creo que Secret Wars, con el bueno de Jim al guión, yo creo que maltrataron a casi todo el mundo. Quiero decir, a la Patrulla X también salen bastante escaldados. Quiero decir, Sí, tampoco es un cómic para fan de los mutantes, ¿no? sí, sí, sí. Y Bueno, de Charles Xavier en particular. pero también de alguna manera podrías decir algo parecido también en Civil War. Quiero decir que al final dejar a personajes en manos de otros guionistas que igual tienen más o menos cariños a los personajes, pues a veces pueden acabar siendo herramientas como para hacer girar algo sin tener en cuenta si es o no es coherente con el personaje, como pasa tanto en Secret Wars como en Civil War. Hay ¿Sabes, que ver Miguel? también Oh, perdón. bueno, que hay que verlo en contexto, ¿no? No, sí, estamos jugando a reírnos. Pero que Miguel, lo que le has contado de esa viñeta clásica, eso es canon. O sea, amigo, eso ya, si te gusta el canon, que tú sepas que una vez Richard trató así a su mujer. A Han Ping no le perdona a nadie sus andanzas con la avispa. Y, Lógicamente reprochable. Pero que pasan los años y es un personaje sumamente odiado. Nadie le recupera el cariño, pero a y, Richard tuvo ese desliz también. y bueno, centrándonos en una de las obras que hemos comentado, en El Lobo a las Puertas, cuando Sue está, sin entrar en spoilers, Sue está en una piscina de agua salada. Dice, me encanta esta piscina de agua salada y hace mucho tiempo que no vengo. Me recuerda a punto suspensivo. Cuando estaba en el Amigo, instituto y no. El que como hace esos guiñitos a las etapas clásicas, le recuerda a Namor. Y si sí, te, Pablo, es que ahí hubo un pequeño triángulo amoroso Mm. de Namor tirándole los tejos a su story y alguna vez pues se dejaba no, caer. pero es que Según el momento se dejaba querer. en los cómics clásicos, Reed Richards empezó perdiendo la partida, ¿eh? O sea, que Reed Richards es un tío muy perseverante, aparte de un genio muy perseverante y que de estar ahí al rebufo, al final acabó ganando. Quien la sigue la consigue. Sí. Hombre, Después está como evocación del amor de la pareja en la segunda parte del Lobo a las Puertas. Es bonito, ¿no? Como Red Richard confía en el papel que va a jugar su Storm y dentro de todos sus cálculos mentales, yo sé que mi mujer va a controlar la situación y va a resolver el problema que estamos teniendo. Total, que es lo que dice, lo que estamos hablando. Que depende de quién más nos pongan los guionistas, que los eventos con los años, para mí, se me caen más. O sea, el evento como concepto es algo que aporta muy poco, que tiene poco valor añadido más allá de la pelea y el juntado mucha gente. Y encima tiene este problema extra de que ciertos personajes salen muy dañados. Entonces, bueno, los eventos son un poco rollo, a mi gusto. Pero bueno, ya está. Voy a hacer, Pues perdona, voy a hacer yo dos comentarios, y sí, por perdón, favor. venga, y muy última rápido. Bueno, bola antes No, de si es pasar, que venga. te toca, te toca. no, el tema de lo interesante de toda una vida, que a mí me pareció sobre todo interesante, primero, las licencias que se toman, cosas que en el canon no podrían suceder, aquí pueden suceder, como por ejemplo esa relación con amor y que puedes hacerla evolucionar de una manera y otra porque no es canon, y otras cosas más heavy que pasan, pero por no hacer spoiler, no la vamos a decir, pero que no sea canon te permite, y luego también, claro, que te haga cierta gracia, ¿no? Antes hablábamos Johnny, el tipo joven que hace 60 años, que es Johnny, que tuvo los Sí. poderes, por tanto, evidentemente el tiempo en el universo Marvel no pasa nunca y siguen teniendo la misma edad, y es divertido, incluso a nivel de cambiando los años, ¿no? Que de repente en los 80 parece que vayan vestidos de corrupción en Miami, ¿no? Y como que vayan cambiando el estilo, y luego también
un tema también interesante es como que utiliza a Susan como para meter las pildoritas de temas más de conciencia social, de cambios, ¿no? De feminismo y cosas de estas, ¿no? Que de alguna manera Mark Russell no puede evitar meter sus píldoras de ideología, que también es interesante, ¿no? Como que él lo vea importante y lo vaya metiendo por ahí. A mí la obra también me gustó y me pareció interesante, entendiendo que es como una manera más de aproximarte a los personajes que no es exactamente lo que es el canon, que quizás no te permitiría evolucionar los personajes así, ¿no? A mí como obra me pareció interesante y también como para dejársela a alguien con la premisa de cuidado, pero esto no va, digamos que la historia no va por aquí, pero bueno, es otra manera de afrontarlo. Y un concepto que está también alrededor de la obra y que para mí es muy importante, bueno, ya sabéis que me encanta más Russell, es el concepto de ¿qué harías tú si este fuera el último día de tu vida? Y eso me parece también un ejercicio maravilloso, nos invita a reflexionar de cómo afrontarías tú una situación como esa, ¿no? ¿Con quién querrías estar? ¿Qué querrías hacer? Me parece que también es un ejercicio muy interesante. Bravo, Mark Russell, siempre amado por mí, por lo menos. Yo, por el proyecto Vuelo 616 creo que en general, pero por mí estaré siempre muy atento a todo lo que haga porque todo me gusta. ¿Listo? Bueno, pues con esto cerramos la parte sin spoilers, pero antes de pasar a la sección libre de ataduras, por si nos hemos dejado algo en el tintero, pues tenemos que recordar qué es lo que vamos a leer para el próximo episodio. Y sé que aquí pues nos vamos a dar otro baño, el tercero, si no recuerdo mal, de manga. ¿Tercero puede ser? Sí, creo que sí. Sí, Sí. creo que sí. Efectivamente, volvemos a recurrir a nuestra compañera y experta en manga, Mónica Rex, precisamente redactora de Zona Negativa, allí con toda la psicodelia. Y bueno, sabéis que en los programas de manga manda ella. Eso ya, Sí. los que sois oyentes nuestros lo sabéis claramente. Entonces ella ha negociado conmigo el contenido del siguiente programa y yo ya se lo he dicho, digo, me está sacando de mi zona de confort muy fuertemente. No sé en qué estado voy a llegar yo a ese programa, pero entiendo y claramente está muy justificado que hagamos este programa porque es un autor que vende brutalísimamente. Hay gente que solo compra cómics, ya no manga, cómics de este autor y que por tanto merece que le hagamos un programa y también merece en mi colección particular de mi casa tener una mini sección. Estamos hablando de Junji Ito, autor de terror japonés, que no me voy a ahorrar calificativos, que, como digo, es un representante actual de lo que es manga y de venta brutal. ¿Qué obras hemos elegido con Mónica para hacer esta aproximación? Yo ya Pues en empecé a primer leer lugar, una, ¿eh? Que tú lo sí, sepas. ¿no? Sí. Vale, vale. Voy a quitarme mi Entra en fondo. una espiral Bien, bien, de me terror. parece correcto. Primera obra, la enseñamos para los que nos veáis en YouTube. Tomo integral de Uzumaki, que significa espiral. Para los fans de Naruto, pues también sabéis de dónde viene el Rasengan y el Uzumaki Naruto. Está en un tomito editado por Planeta, viene totalmente integral. Y esto realmente eran como 3 tomos y se integró aquí en uno. No digo más, ya hablaremos en el programa. Esta como principal. Y después le dije a Mónica, si crees que hay alguna faceta del autor que debamos reforzar con alguna obra adicional, métela, que también la tratamos. Y ella cogió el, la propuesta, la cogió y me dijo que también íbamos a hablar de Hellstar Remina, en este caso publicada por ECC, en lo que llaman ellos un flexibook, que es una mezcla entre tapa dura y tapa blanda, más bien blanda. También esta es una obra integral. De hecho, esto ya hablaremos en el podcast, tiene un doble objetivo, porque está Hellstar Remina la historia y después Junji Ito también saca muchos mangas de historias cortas. Y este tomo incluye una historia corta al final, que no tiene nada que ver con Hellstar Remina y también se puede analizar como historia corta. Estos dos ya me los he leído yo, ¿eh?
O sea, yo esto ya podría yo ahora aquí ya quedarme a gusto. Y me falta el tercero por leerme, que es Gio, que vemos este pescado en portada. Dicen, Pablo, esto hablaremos mucho en el programa de todas las referencias Lovecraftianas que tiene la obra de Junji Ito en 1000 blogs y podcasts, y hablaremos tú y yo ya por derecho cuando tú te lo leas, de cuánto está esto de cerca o lejos del Oscar, ya que hemos hecho un programa del Oscar, podremos hablar con papeles. Pero bueno, también publicado por ECC, también salió en 2 tomitos y hay un formato que lo incluye los 3. Estos son los 3 tomos que vamos a llevar. Va a ser un programa de Junji Ito. Las personas que vengan pues se deben de haber leído mínimo Uzumaki. Si se pueden leer las otras 2, mucho mejor. Y si alguien se ha leído otra cosa, pues se pueden hacer micro reseñas de... Es un programa dedicado a Junji Ito realmente, ¿vale? Más que a Uzumaki y tal, pero es un programa de Junji Ito, y allí hablaremos un poco de todo este terror asiático tan característico. Y ahora, Pablo, permíteme, antes de ir a zona con spoiler, que le permitamos a nuestro querido amigo y compañero Sergio Letal que nos hable brevemente de un proyecto que ha iniciado, en el que he tenido el placer de acompañarles, apadrinándoles en el primer programa, a representación de Vuelo 616, y bueno, que hable él ya de qué es esto que está haciendo y que en breve estará en nuestros transistores. Gracias, padrino, ¿eh? Te iba a dar pie diciendo, oye, cuidado, coge un gato blanco y acarícialo, Sí, que sí, es sí. una broma recurrente. Bueno, tampoco hace falta explicarlo mucho. Digamos que yo he sido oyente de podcast durante mucho tiempo y un día me picó la curiosidad para tirarme al monte, ¿no? y ponerme a hacer un podcast. Entonces, aquí con Manuel me puso la L de prácticas como para empezar a conducir yo solo, ¿no? Eso que te ponen al lado al copiloto y que te va ayudando a manejar, y llega un momento donde va suelto, ¿no? Eso no significa que deje esto, ¿no? Yo encantado de participar con ustedes porque me lo paso genial a su lado, pero digamos que en paralelo he montado un podcast que está en el horno, cociéndose y a punto de salir. Se llama Frikhala, lo he puesto fácil, sería como el Valhalla de los frikis. Y hemos grabado ya un episodio. La parte buena del que el título sea complicado es que como la gente lo lee, pues dirá, ¿qué mandangas es esto? Voy a escucharlo. Entonces, hemos grabado un episodio que está a punto de salir y que justo, digamos que como padrino aventajado que ya lleva un tiempo en esto, pedía a Manuel que nos echara un cable, y nada, que está a punto de salir, y entonces enseguida lo pongo por redes y se lo mando a ver bueno, que si lo quieren escuchar, si lo quieren difundir y también si quieren participar, que es un proyecto también que está abierto y que estamos empezando, y agradecerle a Manuel que nos ha echado un capote y que encima nos deja aquí hablar de él. Así. Y no solo eso, yo te agradezco que hayas querido contar conmigo en el primer programa. Para mí fue un placer, un honor, pero yo voy a decir 2 cositas más que tú nos has dicho también para animar a la gente. Está muy bien traído aquí la promo, porque es un programa, al menos este primer programa, lleva muy espíritu Vuelo 616, porque el tema principal es cómo recomendaríamos a una persona que empieza a leer cómics, y hacemos un repaso bastante diverso, en línea como a nosotros nos gusta, por un montón de demografías del cómic en general. Y también me gustaría señalar como punto diferencial del programa que entre los participantes, que yo ya me he enamorado de muchos, en especial y en concreto de la participante femenina, la Bruja, que es maravillosa, ojalá un día se pueda venir por aquí, pero cuenta con 2 ilustradores dentro de la plantilla del proyecto, que además van a dar entonces ahí un plus en lo que es el comentar y reseñar las obras desde la parte punto de vista artístico. Permíteme, Sergio, que haga esas 2 añadiduras a tu humilde presentación para venderlo de manera más ostensible desde nuestras redes de Vuelo 616. ¿Vale? Pues Por supuesto, a nuestros oyentes le haremos retweet y todo lo que haga falta en el momento que Sergio ponga esto en redes sociales.
Oye, le tienes que llevar, si tienes dibujante en plantilla, yo estoy esperando a que te lleves el círculo este cerrado de Alex Ross, a ver qué nos dicen del dibujo. A ver qué dicen, ¿no? A ver qué dicen. El Eso único es. problema que tengo es que como el brazo no, por mucho que se estira, el brazo no me da hasta donde vive el dibujante. Que además, casualmente, es más cerca de donde viven algunos de ustedes que donde vivo yo. Correcto, es un proyecto, digamos, de gran presencia catalana, pero hay un infiltrado allí de Castilleja, si no recuerdo mal, de aquí No de de, la provincia de no Sevilla. de Salteras. Ah, es Saltera por allí. O sea que sí, sí, los lazos catalano-andaluces siguen fortaleciéndose. ¿Vale? Bueno, pues ahora Bueno, sí, vamos a nuestras redes sociales, donde podréis eso es. encontrar enlace al podcast de Fricala en el momento que esté publicado. Eso es, como siempre ya sabéis que podéis contactarnos a través de Twitter fundamentalmente en vuelo 616, dejarnos comentarios en iVoox, que es la plataforma a la que hacemos caso. También, bueno, tenéis la web que es tecnologería.com/vuelo 616, ahí tenéis todos los enlaces de todas las obras de las que hablamos, ¿vale? Porque en iVoox, pues el tema de los enlaces está muy limitado, siempre ponemos en iVoox el enlace de la página para que podáis ir ahí y echarle un vistazo a las obras de las que hablamos y tal. Y por supuesto ahí también pondremos los enlaces a todas las cosas que hablamos, entre otras los podcasts de nuestros invitados. Bien, Y dicho nuestro esto, canal de YouTube, que en programas como este se hombre, suben claro, con vídeos. evidentemente, si queréis vernos el careto, ¿no? Pues bueno, y los fondos de pantalla que son más atractivos todavía, pues en el canal de tecnología tenéis una playlist con todo lo de vuelo 616, ¿vale? Eso, ahora ya te has puesto el fondo. Bien, pues pasamos a la sección con todo el tipo de spoilers, por si nos hemos dejado algo en el tintero y que podamos hablar sin ataduras. Bueno, venga, desmelenaos. ¿Tenéis algo pendiente? Bueno, si queréis, vamos despachando por Sí. cómic y que si en cada cómic alguno quiere decir que se diga ahora o pasamos a otro. En El Lobo a las Puertas, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, Miguel quería hablar un poquito más en detalle de la escena del rascacielos, ¿verdad? Quizá creo que te quedaste ahí un poquito con ganas de explayarte un poco más. ¿No así, Miguel? No, quizás más bien quería, es que no quiero tampoco, no es un número que tenga mucho que spoilear en cuanto a lo a lo que desarrolla. Sí me llama mucho la atención ese tema de el abuelo de Rick Richard, que resulta que era saltador. Y me encanta la referencia de que alguien que está siempre en su mundo y que está siempre, por así decirlo, en los cielos, tiene a su Storm, que es la que lo agarra, ¿no? Como concluye el cómic. Eh, mm, Creo que hemos hecho un muy buen análisis, muy completo, sin spoiler, y no tengo mucho que decir. Lo que sí me encanta de este Lobo a las Puertas es la cantidad de detalles a los cómics clásicos. El cartero, Lunkin, que es la de esta contra el pensador. Cuando habla de la página 4, la tercera viñeta, cuando Sue habla de Ben y se refiere a toda esa ira que tiene Ben. Y si te vas al cómic clásico, Ben se fustiga a sí mismo y se llama monstruo. Y también, por cierto, hay una referencia a Secret War con los muñecos de Mattel. Y eso, que también lo he comentado, que es que yo a veces soy muy tiquismiqui con los spoilers, pero también he comentado lo de Namor y esa foto que tenía Namor, que tenía su de Namor. Entonces, yo por mi parte, solo quiero destacar lo que he destacado antes, es el tremendo empoderamiento que tiene Sue Storm y cómo hace frente a todo y cómo Reed Richard se ve que a veces pierde la confianza en sí mismo, pero también a colación de la segunda parte, que creo que la hemos dejado un poquito más aparte, también confía perfectamente en que Sue Storm va a llegar y va a salvar el día.
Yo de esta segunda parte quizá lo que me mordió la lengua es que, por eso no hemos podido decir mucho, que el hilo argumental de la segunda parte puede ser un guión de Shyamalan, en el sentido de pueblo rural en el que tienen un complot interno montado y llegan unos externos y se desmantela todo el complot y se saca toda la luz. Y me parece también disfrutable con girito de guión argumental. Lo que pasa que yo lo que decía que como ejercicio de aproximación aportaba menos que el primer arco. Pero sí me parece un arco bastante chulo con sorpresas. Una pregunta que sí creo que lo podemos hablar aquí en la sección sin spoiler. A ver, nos presentan que se quedan sin casas, se van a un hotel a vivir en la inmundicia. Bueno, inmundicia, sí, en un hotel tampoco, pero bueno, para los Cuatro Fantásticos sí. Claro, esto está dentro de una serie secundaria que era Marvel Knights, Pero es canon. pero es canon. Entonces. Sí. Luego, la segunda parte, los 3 últimos números, es esa historia que creo que no hemos podido tocarla mucho en la zona sin spoiler, porque como es literalmente mucha más acción, no hemos podido tratar el tratamiento, valga la redundancia, psicológico de Dale los el personajes. tratamiento. Sí. Es mucho más fácil hacerlo sin spoiler que contar lo que pasa, la acción es mucho más fácil de revelarla. Yo aquí estoy perdido y de esta época no solo sé el tema de Civil War y tal. Civil War ya está es de 2007 y ya sí está en el edificio Baxter. Entonces, Yo desconozco también ese trozo de la historia. No sé si Sergio No, leyó. además sucede que yo lo tengo apuntado, como que de repente suele ser, los más have o estas historias suelen ser bastante autocontenidos y aquí te dejan con el inmedia res de decir, bueno, ¿y esto cómo acaba? Es decir, está... Pero el problema serio es que sacas una línea editorial como más half, que más o menos tienes que representar todo lo que está ocurriendo en el universo, todos los personajes, pero es que volvemos a lo mismo, es que es muy difícil sacar un más half de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué va a sacar? Como no sea la llegada de Galactus, que es lo que siempre se hace. Un saludo a los amigos de Marvelous, ¿verdad? Serio, que es el programa que le dedicaron. Pero es que es muy difícil. Entonces, si quieres sacar un must have de los Cuatro Fantásticos y además de contenido moderno, ¿qué coges que no se te quede suelto por un lado? Es que es prácticamente imposible. Pero bueno, ya No, no, está. no es una Por época esta que yo parte, conozca como para saber sí. cómo acaba, ¿eh? Pero bueno, vamos a pensar que es lo mismo que pasa siempre en los cómics de superhéroes, es que al final todo tiene que acabar es decir, es el como status quo. claro, digamos que esto es una excusa para ponerles en un brete y que reaccionen de forma distinta, ¿no? Seguro que hacen algo tan valeroso que el gobierno le da los fondos y le pone un edificio. Yo qué sé. Eso es lo que ha pasado. En Que, Alex Ross, Círculo Cerrado, creo que poco spoiler, ¿no? Que comentar. No, yo Porque, solo bueno, un comentario que quería hacer, que igual no sé si es spoiler o no, pero a mí leyendo esto y viendo la película de Quantum Manía de Ant-Man y la avispa, me recordó bastante. Quiero decir, la película más fiel a la zona negativa que han hecho en el UCM es el universo mundo cuántico cuántico. este que se Eso. inventan, ¿eh? Es que yo veía la Bueno, película, leía este cómic y decía, es que esto es una peli de los Cuatro Fantásticos, que además Es el que autor era... y, y debería yo haber me quedé sido los Cuatro esperando, Fantásticos. me quedé esperando que la escena post crédito fuera la presentación de los 4F. Y me comí un mojón. Así que, Bueno, o que saliera Anilus, ¿no? Por allí, hubieran sí, sacado a pero bueno. Anilus volando. Sí, sí. Poco que comentar. Ya hemos dicho que no es una obra que tenga el guión como peso y por tanto tampoco hay un spoiler con peso. Y la bola extra hemos dicho que no la metíamos en spoiler, a no ser que queráis decir algo. Si no lo damos por cerrado. Un programa que tenía poco que comentar en esta zona con spoiler. Bueno, yo solo comentar que de las tres obras, la que más pozo me ha quedado, creo que es la de Toda una vida, ¿no? Porque como Sí, es como más profunda y más... Bueno, a mí la total. verdad es que me gustó y es la típica obra que puedes releer porque tiene un montón de miguitas por en medio que A mí lo que puedes... más me ha gustado, pero como he comentado y argumentado, me daba vergüenza que fuera la obra que trajéramos. O sea, no me parecía la que podríamos decir, esta es la obra que vamos a hablar, que es totalmente fuera de canon y todo, ¿no? La hemos metido, pero con un par de añadidos, pero es la obra fuerte de las tres, para mi gusto, totalmente. yo la única duda que me queda con el Lobo a las puertas
¿por qué no se fueron a por el contable a abrirle la cabeza? No, Porque, ¿Sabes? pero Es eso es que, como lo de Manol Arias y la Duato con el Cuéntame. Tú te pones en manos de un gestor que te lleva las bueno, cosas, te hace un desastre, pero la responsabilidad con el fisco es tuya. sí, Eso es sí. así, eso siempre ha sido así. Pero vamos, a Usain Bolt se lo han hecho también, recientemente, ¿sabes? Entonces, pero bueno, me sorprendió eso, ¿no? pero bueno, yo qué sé, también sucede, digamos, argumentalmente podías pensar, hombre, ¿y por qué no yo que sé, alguien, bueno, intentan venderte la moto de que llega a Tony Stark a ofrecerles dinero y claro, al final argumentalmente podrías deshacerlo en un momento, pero entonces no tenía Claro, sentido de meterles en ese brete como para hacerles evolucionar. hombre, pone a los Bueno, cuatro y tú, pasando el cepillo por la calle, haciendo fuego y demás, y seguro que les vale y, también. y Pablo, y tú y yo como ingenieros, pues también está bien que Red Richard no puede contar con recursos ilimitados. Todo lo que inventa, ¿de dónde sale la pasta de todo eso? Eso no Hombre, existe en la gestión de fondos proyectos, europeos, Pablo. Guillo, eso es donde está. Pasa que después hay que hacer las justificaciones y mucho papeleo, eso es un rollo. Eso es mucho papel. Ahí está el demonio. Pero Eso es un rollo. solo vendiendo patentes ya el hombre ya tenía que haberle salido del hoyo. También, ¿verdad? No, Pero pero bueno, mira, podrían tirar por una cosa que se dice en Spider-Man toda la vida. El propio Richard dice, hombre, yo no puedo vender mis patentes a todo el mundo y ofrecer mis conocimientos a todo el mundo porque se pueden utilizar para el mal. También tienes que tener responsabilidad. Eres un genio, tienes que tener Hombre, responsabilidad. Es as- por el mismo motivo que Tony Stark no da su armadura al gobierno de Estados Unidos. pero eso es lo que a día de hoy ChatGPT, pues es lo mismo. Noticia de que También no sé estoy quién con lo eso. están usando para hacer phishing. Pues claro, tío. En fin. Pero bueno. bueno. Bueno, a mí lo que me queda también un único detalle, el guiño que hacen cuando está la cosa en la obra, que la camarera le confunde con Hulk, Hulk. ¿no? Entonces, Un guiño a todos los novatos del mundo del cómic, ¿no, Paul? eso es, ahí me sentí muy identificado. Así que ya ahora ya no puedo, pero sí que era un Bien, guiño al pasado. aquí en España peor, porque como era la masa, la masa, era más fácilmente confundible. Allí era un Sí, poquito más difícil. Pero bueno. en fin, pues ahí lo dejo, en todo lo alto. En fin. Pues nada, Pablo, chavales. ¿quién gana el combate Hulk cosa? Pablo, ¿tú lo sabes ya? Tú no lo sabes. ¿Quién Bueno, gana de un hecho, combate? ¿Quién ganaría? acabó sucediendo, ¿no? Acabó Por sucediendo. eso, Pero que llevaban Pablo años eso Ay, no no lo me la sabe. zona con spoilers. Ah, Nada. ¿O acabó. quién gana la carrera, Superman o Flash? Son preguntas que tienes que leer más para poder contestar, Pablo. Vamos, Ya lo descubrirás. luego sacaré ahí unos dados y haré mis O le cálculos. preguntas a ChatGPT, pregúntale, Eso es. ¿quién gana? ¿Hulk o la cosa? A ver qué te dice ChatGPT. Venga, En fin, amigos, un placer. Miguel, ojalá verte más veces por aquí. Seguro. Ya, eso es. ya te dije que en escala que fuiste un descubrimiento. Encantado de que estés aquí. Muy brevemente, voy a mandar un saludo a uno de vuestros oyentes. Muy Ah, buena, creía claro. que ibas a presentar un podcast. Bueno, menos mal. Resulta que un colega mío, Max, que os Sí, escucha desde Gijón, estaba el otro día escuchando el programa de la escala, esta última escala, y me dice, tío, ¿qué haces en el podcast de 616? Y digo, tío, ¿lo escuchas? Y dice, sí, tío, lo escucho desde hace mucho tiempo, ostras, que es lleva mucho colega tiempo. tuyo, pero que te encontró de casualidad. ¿Hasta qué punto, eh? Claro, es colega mío, tiene una página de reseñas de cómic que es Mad Max Comics y nada, nos va a escuchar, así que un saludito para él y bueno, que es otro oyente que tenéis aquí O Mad que Max, os escuchan desde Gijón y desde muchas el otras loco partes, estoy Max. seguro. Cuando te quieras apuntar, ya sabes, a través de Miguel tienes enchufe. Nos lo dices y te vienes por aquí a pasar un ratito con nosotros. Y Eso es. serio lo que ha dicho, aunque tenga proyectos, no nos va a abandonar. Tiene que estar por aquí dando el Yo callo. me voy repescando. Tú ya sabes que igual alguno me salto porque yo del manga no estoy muy puesto, pero tú Pues, sabes que me reengancho. tenemos una amplia tripulación para que vayan viniendo los que les apetezca en cada momento y les venga mejor, también por agenda, por tema, etcétera. Ahí tenemos tripulación de la que tira, Pablo. Eso es. Aquí, vamos. El problema va a ser darle turno a todo el mundo. Como nos juntemos todos. Que ya Y la pagar tenemos. los sueldos es lo peor, también te lo digo. No, y como está la gasolina para el avión, no te digo nada. En Y fin, por el no, sobrepeso.
nos van a pedir cesta de Navidad y todas las cosas, tío, y eso Ah. es un problema. En fin, pues nada. Pues entonces nos tendremos que ir a un hotelucho todos juntos y buscarnos otro trabajo. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer contar con vosotros y nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio terrorífico con mucho manga. Hasta otra. Chao. Adiós, chao. Adiós.